Le damos lugar ahora a Daniel Olesker, economista, director del Instituto Cuesta Duarte y profesor en la universidad. Bueno, capaz que mi intervención es bastante distinta, seguramente a la de Víctor, claramente, pero a la del conjunto, porque yo me voy a ir un poco más atrás y voy a dejar los hechos del 11 de septiembre para el final de la intervención. Porque tengo algunos puntos de vista que me parece que se han debatido poco y que se ubican poco en el contexto de la situación para entender el fenómeno en sí mismo y las consecuencias que tiene, lo que yo llamo, que es el último punto que voy a decir, las 3 o 4, y lo pongo en signo de interrogación, ventajas para los Estados Unidos del atentado del 11 de septiembre. Pero para llegar a ese punto, que es el cuarto, me gustaría hablar primero del contexto, segundo, mirar un poco cuál era la situación económica mundial antes de los hechos, a lo largo de los años 90, y discutir un tema que me parece bien importante para ordenar lo que pasó después, que es cómo se generó, cómo se consolidó o distribuyó la hegemonía en la economía o en la sociedad mundial a lo largo de los años 90, ¿no? Todo este tema de la hegemonía y la disputa entre Estados Unidos y Japón, una cantidad de hechos que a mí me parece que hoy ya están laudados, pero hace 6 o 7 años no lo estaban, y que me parece importante también verlo. Por lo tanto, voy a llegar solo al final a los hechos estos y capaz que lo que digo tiene poco que ver con las expectativas que ustedes tenían sobre esto. Obviamente me voy a concentrar en el para qué mucho más que el contra quién, porque la verdad que no tengo la menor idea contra quién y no es mi tema, yo no he trabajado eso. Voy a tratar de discutir el para qué. Pero para entender el para qué me parece que estos conceptos previos del contexto y el debate sobre la hegemonía son fundamentales desde mi punto de vista. Bien. Los dos primeros, el contexto y la fase actual, muy breve, para no aburrirlos, y además cuestiones que están nada más que yo he escrito en otros ámbitos y en otras cuestiones. Primero, el contexto. Yo creo que nosotros, por lo menos los economistas que estudiamos la economía desde la perspectiva sociohistórica, a través de la utilización del materialismo histórico como método de análisis de economía, en general decimos que la economía mundial tiene dos características centrales a lo largo de toda su historia, desde la mundialización del descubrimiento de América, pasando por la mundialización de la Primera Guerra, hasta la mundialización de esta llamada globalización. Todas tienen dos características que son exactamente que son lo que define a la economía capitalista mundial. La primera es que cada 60 o 70 años la economía mundial tiene un ciclo de acumulación de capital, un ciclo, ¿no? Y bueno, les podría hacer, no vale la pena, y yo tengo un documento que traje en la cual cuento cuáles han sido los ciclos desde 1700 en adelante, pero han sido más o menos cada 70 años, y en general en esos ciclos hay 30 o 35 años donde la economía mundial desarrolla sus fuerzas productivas, y quiero aclararlo, creo que es bastante obvio para todos nosotros, pero por las dudas lo aclaro. Cuando digo desarrollo de sus fuerzas productivas estoy incluyendo un desarrollo desigual de las fuerzas productivas, eso está claro, se desarrollan, ¿no? Esa es la esencia del capitalismo, eso no es un problema de la globalización y de la mundialización, eso es un problema del sistema. Y 30 o 35 años donde la economía entra en una gran crisis. El último gran ciclo económico arrancó allá por los 40, después de la Segunda Guerra, tuvo una larga senda de crecimiento de riqueza a nivel mundial hasta los 70, y allí se desbarrancó y empezaron los años de la crisis de ese modelo del último ciclo. Esta es la primera característica. Como lo voy a decir después, yo creo que eso ya se terminó, el desbarranco de la crisis actual, y ya estamos en un nuevo ciclo ascendente y de desarrollo de la riqueza capitalista mundial, pero a eso voy a ir después. Primera característica. La segunda característica
es que la economía mundial, que tiene esos ciclos de 50, 60 años, ascendentes y descendentes dentro de sí, funciona con una ley que fue básicamente sistematizada por León Trotsky en el año 1914, que se llamaba la Ley del Desarrollo Desigual y Combinado. Es decir, la idea de que esa economía mundial está compuesta por un conjunto de países, algunos de los cuales se desarrollan más y otros se desarrollan menos, pero que no es un problema de ritmo, no es un problema de tiempo, algunos van más adelante, para decirlo una cosa, en una terminología que usaba Fernando Enrique Cardoso cuando apoyaba estas tesis del desarrollo igual y combinado, no es la diferencia entre un país desarrollado y un país subdesarrollado, no es la diferencia entre un hombre y un niño, que el niño va a ser hombre finalmente, o mujer, sino entre un niño y entre un hombre y un enano, es decir, una persona que sus potencialidades de desarrollo ya están liquidadas, ¿no? O sea, no es un problema de tiempo, no es un problema de ritmo, ¿no? Entonces, con estas dos características, la economía mundial se constituyó allá por el siglo XV, XVI, primero con la hegemonía holandesa, después con la hegemonía británica y desde 1920 en adelante con la hegemonía, hasta los 80, con la hegemonía norteamericana. Esto era lo primero que yo quería decir, ubicarnos que así funciona desde, obviamente, nuestra perspectiva conceptual la economía mundial. El segundo punto, mirado en esa perspectiva, ¿en qué fase estamos? ¿Qué es esto de la llamada globalización? ¿Qué significa? Vamos a asumir, para hacer fácil la comprensión entre todos, que le llamamos a esta nueva fase de la economía mundial globalización, teniendo claro que es un nombre muy ideologizado, que fue puesto por los propios economistas del sistema. Pero como se habla tanto, vamos a asumir, después podemos nosotros en un texto que yo he hecho le hemos puesto otro nombre, pero vamos a asumir que llamamos globalización. ¿Cuáles son las características de esto? Para entender las características de esta fase económica mundial actual que vivimos a partir de los 90, hay que recordar, ¿no?, que en la crisis anterior, en los 70 y en los 80, ¿qué fue lo que ocurrió? Ocurrió un proceso muy fuerte de represión laboral, de manera de bajar los costos del trabajo de manera abrupta, y esto no es un problema de la dictadura uruguaya que bajó los costos laborales a la mitad, esto es un problema de Francia, de Italia, de España, de Turquía, de Estados Unidos. Es decir, el capitalismo mundial en los 70 y los 80, por una cantidad enorme de mecanismos, la propia desocupación ayudó, redujo los niveles salariales y de costos de la fuerza de trabajo, lo cual permitió aumentar la tasa de plusvalía y eso permitió aumentar la tasa de ganancia del sistema, cosa muy clara, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo generó un gran avance tecnológico, un gran desarrollo tecnológico en los 70 y los 80, entre otros, no por la carrera armamentista, sino por la inversión en el arma. Hay que recordar que Internet, una de las cosas que más ha permitido el desarrollo tecnológico de la globalización, nace como un proyecto militar de la NASA, norteamericano, ¿no? Así nace Internet. Y muchos años después, y por presiones en general de la sociedad norteamericana, se civiliza, se pasa a la sociedad civil. Pero Internet nace como un proyecto militar. Y podríamos contar, casi todos los grandes avances tecnológicos de los últimos 80 años nacieron en un proyecto militar. Por eso tiene tanta importancia lo militar, no solo porque se gasta, no solo porque hay sectores poderosos importantes, sino porque es un lugar donde el desarrollo tecnológico, como se hace con independencia de que tenga buenos o malos resultados, porque no va al mercado eso después, tiene mucha más utilidad para ser un generador de tecnología. Entonces, abaratamiento de los bienes de capital por la mejora tecnológica y abaratamiento de la mano de obra por la caída de los costos laborales, eso permitió en los 70 y 80 recomponer la ganancia, y en los 90 se inició un proceso de expansión de la economía mundial fenomenal, pero fenomenal, ¿eh? Estados Unidos creció en los 90, del 92 al 98 o al 99, a una tasa de crecimiento más alta de las que había crecido en la historia de los Estados Unidos. Esto también es una cosa poco vista, digamos, ¿no? Un poco porque la idea del coyunturalismo que nos
que nos transmite la ideología dominante de que no hay que ver a largo plazo ni la estructura, sino lo que pasa, y esa idea de que las bolsas suben y bajan. Si uno mira la tendencia de los valores de bolsa en los últimos 6 o 7 años, no hay grandes movimientos, hay una linealidad clara, ¿no?, de respaldo al crecimiento económico. Pero claro, en el medio pasan y gente se funde y van y vienen, pero son todos hechos menores y anecdóticos, desde mi punto de vista. Entonces, lo primero es que estábamos en los 90 en un ciclo ascendente, la economía mundial estaba creciendo, las fuerzas productivas se estaban desarrollando, la tecnología estaba desarrollando, siempre con aquel criterio del desarrollo, básicamente de los países más desarrollados, desigual, combinado, todo eso que ya. Pero hay un cambio sustantivo en esta fase, y es que las políticas económicas que sustentan este desarrollo, en lugar de ser políticas de protección, de cobertura social y demás, como fueron en la fase anterior, el llamado estado de bienestar, todo esto, el vallismo, todas esas cosas que nosotros hemos conocido, que yo no lo quiero discutir acá, en mi opinión son la respuesta del sistema capitalista a la ventana que ofrecía el sistema socialista en los países desarrollados. Está claro que esa fue la causa por la que el capitalismo tuvo que conceder una redistribución de la riqueza. Hoy eso no existe, el espejo no existe, no hay donde mirarse alternativamente al capitalismo, digo, o hay, pero es marginal, digamos, desde el punto de vista de los grandes países desarrollados, y entonces las políticas se transforman en políticas de apertura, de desregulación y de flexibilidad laboral. Aquellas políticas de protección, de intervención del Estado y de protección laboral se transforman en sus opuestas, de apertura, de desregulación y de flexibilidad laboral. Que eso además contribuye mucho a esa fase de crecimiento. Bien, este era el segundo punto que yo quería decir, o sea, ubiquémonos en los 90 en un momento no de crisis sistémica, aunque uno puede decir que el sistema capitalista siempre está en crisis porque algún día su injusticia lo terminará, pero no es esa la situación en la que estábamos en los 90, estábamos en una etapa de expansión del sistema. Pero además recordemos, todos los países de América Latina, todos, quizás con la excepción de Argentina, entre el 90 y el 98, aumentaron de manera muy importante su riqueza, todos crecieron económicamente, con exclusión, sin duda, eso está fuera de discusión. El tercer punto que yo quería plantear es el tema de la hegemonía. Este es un tema bien importante también para discutir. Bueno, en esa etapa de transición entre los 70 y los 80, la hegemonía norteamericana, porque la hegemonía hay que mirarla en tres niveles: hegemonía país, hegemonía capital y hegemonía legitimación. Y ahora voy a explicar un poco lo que yo entiendo cada una de ellas. Siempre hay un país que hegemoniza. En los 70 y los 80 había nacido la teoría, y yo que doy clases de economía internacional también la daba, porque era una opción posible, de que iba a haber una hegemonía compartida, que esto de que había un país hegemónico encima de todos, como fue Holanda, después Inglaterra y después Estados Unidos, ya no era más. No había ningún país con condiciones para mantener esa hegemonía, y que iba a haber una hegemonía compartida entre Alemania, Japón y Estados Unidos. Esa era la nueva teoría que claramente quedó destrozada, ¿no? Estados Unidos efectivamente, por una cantidad de mecanismos que si los dijera acá nos iríamos mucho, recuperó su hegemonía. Pero no solo la hegemonía económica, la política, la militar, la cultural. Solo un dato quiero darle: el 70% de las imágenes que recorren el mundo nacen en los Estados Unidos. ¿No? En el mundo. En Europa el 50%. O sea que la mitad de las imágenes que nacen en la otra parte del mundo desarrollado, por decirlo de alguna manera, nacen en el hegemónico. Y es una cosa bastante brutal, ¿no? Entonces creo que lo primero es la hegemonía ha vuelto norteamericana. Y una cosa bien interesante: cada vez que cambiábamos de ciclo, estos ciclos largos, cambiaba la hegemonía. En cambio en esta no cambió, ¿no? Cuando pasamos del siglo XIX, pasamos de Holanda a Inglaterra, después pasamos de Inglaterra a una cosa en el medio, ahí en la Primera Guerra Media que no se sabía bien, y después pasamos a Estados Unidos. Por eso la tesis de la hegemonía compartida era una tesis atractiva, porque respondía a lo que había sido la realidad histórica hasta ese momento, que el país que tenía la hegemonía, cuando había una gran crisis, cuando se recuperaba la economía mundial, la perdía esa hegemonía. Por eso era atractiva la tesis. El resultado no fue así.
La otra es la hegemonía del capital. ¿Quién lideró toda esta acumulación? Porque la acumulación fue fenomenal, ¿eh? Los niveles de inversión productiva en Estados Unidos fueron muy grandes. Y ahí los economistas del materialismo histórico, los economistas marxistas, tenemos un debate que no hemos saldado, y que yo voy a dar mi punto de vista, pero no lo tenemos saldado. Hay un grupo que sostiene, básicamente liderado por François Chesnay, un sociólogo y economista francés, de que en esta etapa lidera el capital ficticio, o el capital dinero, o el mal llamado capital financiero, porque en realidad el capital financiero es dinero y producción a la vez, ¿no? Pero el capital dinero, lo que Marx llamaba el capital ficticio, el que se reproducía con independencia que la producción le produjera plusvalor o no le produjera. Dinero que se reproduce por sí mismo. Esta idea del predominio del capital ficticio es una idea también muy atractiva, porque si esto fuera verdad, quiere decir que va a llegar un momento en el cual cada vez el capital se sale más de la esfera de la producción y se va a la esfera de la circulación, a cambiar el dinero, va a llegar un momento que no se va a generar nuevo valor y el sistema está condenado a no poder seguirse reproduciendo. Por eso es una tesis bastante atractiva. No es la mía. Yo creo que efectivamente quien está liderando hoy es el capital productivo, el capital productor. Y quiero destacar un hecho, y ahí me alejo un poco de la tesis antirrepublicanista del Cholo para ponerme anti ambos partidos. Creo que ahí no hay un problema de republicanos y demócratas. A diferencia de lo que uno pudiera decir, ¿no? Si uno diría, para ayudarlo, bueno, los republicanos son más, además de ser más guerreros, que esos probablemente lo sean, yo no estoy cuestionando, están más vinculados a la esfera de la especulación, del capital financiero. Los demócratas representan la industria, el agro. Es exactamente al revés, en este momento. Capaz que hace 20 años era al revés, porque esto cambia. Clinton era el hombre de los bancos. Y Bush es el magnate petrolero más importante de los Estados Unidos, y el secretario de Estado del Tesoro, que no recuerdo ahora el nombre, es un magnate del aluminio. O sea, el capital productivo tomó el poder en Estados Unidos y desplazó al capital financiero. Y esto tiene mucho que ver con que la invasión sea una zona muy rica en petróleo, uranio y bauxita. Claramente, a eso voy a ir después, pero claramente tiene mucho que ver. Y lo último, antes de pasar a esas 4 ventajas, y con eso ya voy a ir terminando, es que también hay una hegemonía de legitimación. Y ahí el sistema muchas veces se ha legitimado por la vía de la violencia. Claramente, en el cono sur latinoamericano, cuando la legitimación democrática no era suficiente para garantizar la dominación económica, en esa contradicción que el capitalismo tiene entre que por un lado necesita salarios bajos, etcétera, para dominar económicamente, pero al mismo tiempo, como el sistema democrático supone votación, tiene que legitimarse políticamente, Uruguay llegó un momento en los 60 que no tuvo capacidad de articularlo y se resolvió por la dominación económica, está claro, y vino la dictadura y todo eso quedó. Mi impresión es que a partir de los 80, la legitimación del sistema, caído el socialismo real sobre todo, logró tener un fuerte sustento en lo ideológico, mucho más que en lo militar, que en la violencia, ¿no? Es decir, lo ideológico, la idea de que el sistema no tenía rivales, que la única manera de hacer economía era abriendo la economía al mundo, que la única manera que la sociedad se organizara era con la democracia tradicional, republicana, en fin, formal, etcétera, empezó a pesar. Entonces, yo esto me hace sostener que, y es una de las cosas que yo manejo en el tema del 11 de septiembre, es que los hechos del 11 de septiembre, más que para permitir una carrera armamentista que tenga como objetivo bloquear una cierta lucha antisistémica que se pueda desarrollar, creo que tiene otros intereses económicos que ahora voy a mostrar, y creo que el sistema se encuentra en una etapa aún todavía de fuerte legitimación, que no necesita de la violencia para eso, la necesita para otras cosas, que es lo que voy a decir. Bueno, y ahora voy a lo último que quería decir, porque creo que me he repasado los tiempos, que esto que yo llamo las 3
y luego abro un signo de interrogación, digo, o 4 ventajas de los hechos del 11 de septiembre para la economía norteamericana. Y son estos. Primero, esa etapa de gran expansión del capitalismo en los 90, sobre todo la economía norteamericana, como todo ciclo capitalista, porque eso es una ley del desarrollo capitalista, a cierta altura se agota y viene una recesión, o un enlentecimiento de la economía, como se le dice ahora, pero en fin, es una recesión. Eso llegó también a Estados Unidos. En el 2000, la economía norteamericana estaba en la puerta de una recesión. En ese sentido, los hechos del 11 de septiembre, que supusieron, ¿no?, que el Estado, después de una terrible propaganda política en la campaña electoral de que se iban a bajar los impuestos y que los gastos no iban a aumentar, era muy difícil fundamentar la necesidad de incrementar el gasto público norteamericano para salir de la recesión. Esto les vino como anillo al dedo. Y yo acá no hago ningún juicio de valor. Cuando hablo de las ventajas, no hago ningún juicio de valor de que Estados Unidos haya provocado el hecho. Eso queda, en fin, a criterio de cada uno, y yo no tengo ningún elemento para decirlo, pero las tantas ventajas que él otorga me permite por lo menos dudarlo, ¿no? Por lo menos darme el beneficio de la duda. Lo primero es eso. 160.000 millones de dólares, que es algo así como, piénsenlo, que en Uruguay sería, es un 1,5% del producto, como si en Uruguay se decidiera gastar 200 millones de dólares más o menos de gasto público en los próximos 6 meses. Mucha plata, ¿no? En Uruguay se gastan 5.000, piensen que de repente, por arte de magia, o no tanto magia, se largan 200 millones de dólares al mercado. Que se largan al mercado además, porque van para la carrera armamentista, van para la industria de armas, pero rápidamente se difunden en el conjunto social, porque eso compra insumos, eso contrata mano de obra, eso, en fin, eso rápidamente se difunde. O sea que la primera ventaja es de corto plazo. Más allá de que en lo inmediato, obviamente, los efectos políticos hacen que, bueno, que haya menos turistas y que las compañías aéreas tengan problemas, digo, pero no va a pasar más de un par de meses en que este enorme gasto público empieza a tener efectos antirrecesivos. La típica receta de lo que en economía se llama los keynesianos, que dice que cuando la economía entra en recesión, el Estado tiene que gastar para contrarrestar la recesión. Todo lo opuesto a lo que el pensamiento republicano, liberal, debería ser, y dijo que iba a ser durante la campaña electoral, ¿no? Hay un artículo, en estos miles de artículos que pululan por internet sobre el 11 de septiembre, que se llama Keynes volvió a Estados Unidos, ¿no? Y que es un poco eso, ¿no? Es decir, mucho liberalismo, mucho Estado no interviene, mucho, pero cuando las papas queman, cuando la dominación está en juego, el Estado es el que salva la cosa, porque es así, porque el Estado es la expresión de ese conjunto de sector. Esa es la primera. La segunda es, hay un trabajo también que anda allí en internet que hizo una compañera mexicana nuestra digo porque está en la red de Economía Mundial, que es una red de economistas de alternativa que tenemos a nivel hispanoamericano, llamada Esther Ceseña, que se llama El encanto de Afganistán, y donde a través de un mapa muestra fundamentalmente las riquezas, no necesariamente de Afganistán, que en realidad son las menores, sobre todo en esos países de la ex República Soviética que están un poco al norte, cuyos nombres no recuerdo, Uzbekistán y todo, bueno, eso, donde hay fundamentalmente 3 grandes recursos: petróleo, bauxita y uranio, ¿no? Por ahí se decía gas, por ahí también se decía que había bueno, ¿qué puede ser? Pero esos 3 seguro, eso es seguro, y en cantidades de reservas no explotadas relativamente importantes, por lo cual parecería bastante lógico que esto va a terminar en la imposición en Afganistán de un gobierno de la Alianza del Norte, claramente de corte pro-norteamericano. Eso parece claro que ese va a ser el destino final. Bueno, ahí en el texto de Ana Esther ella habla también del estaño, carbón, manganeso, wolframio, que no tengo la menor idea de lo que es, mercurio, plata, platino, cobre, zinc, etc. O sea que es una zona efectivamente muy rica, ¿no? En un momento además que el capitalismo está retornando a la búsqueda del control sobre los recursos naturales. Está pasando con el cobre en Chile, está pasando con Uruguay y con la energía eléctrica y con el gas y con todas estas cuestiones. O sea, hay como un retorno de la inversión multinacional que durante los años 50 y 60 se concentró en la industria manufacturera a la extracción y explotación de los recursos naturales. Por lo tanto, no es esto
esto no va en su contra. Y la tercera, ya menos económica, es que en esa hegemonía de la que yo hablaba hace un ratito, y que en América se expresa básicamente en dos grandes elementos, que son el Plan Colombia y el Plan Puebla-Panamá, digamos, ¿no? Son un poco los factores que, si uno mira cómo va Estados Unidos hacia abajo, ve que el Plan Puebla-Panamá y el Plan Colombia son una misma línea, ¿no? Habría que ver qué va a pasar en el Mercosur, pero por lo menos hasta la zona andina está claro que esa es la articulación, ¿no? Plan Puebla, Plan Colombia. En esa zona, ¿no? La presencia norteamericana en esa zona puede ser un importante contrapeso, no solo contra Europa, y este me parece el detalle importante que introduce Ana Esther Ceseña en este artículo, frente a Rusia, pero sobre todo frente a China, que es evidente, y termino con esta reflexión. Yo hablé solo del para qué y voy a introducir solo un elemento del contra quién. Yo creo que China está en el juego este. ¿Qué es contra China esto? Es contra el futuro predominio hegemónico de China, que es el rival, digamos, claramente, es el enemigo potencial, ¿eh? en un desarrollo mundial futuro, y no porque China tenga su desarrollo esté encaminado hacia el socialismo, la verdad que no tengo la menor idea para opinar sobre eso, ni idea, pero sí está claramente que es quien le puede disputar la hegemonía, y por lo tanto esa presencia en esa zona también es estratégica desde ese punto de vista. Y lo último que quiero decir, que es la cuarta, y por eso la puse entre signos de interrogación, por eso dije las 3 o 4 ventajas, y esto ya es un tema más político, es que yo tengo algún temor de que esta situación pueda tener un efecto quizás contrario al que Víctor plantea, y que obviamente comparto 100%, y es un efecto de división en el bloque antisistémico, digamos, ¿no? Yo no sé qué grado de importancia y de impacto tienen algunas declaraciones públicas de movimientos pro integrantes del Foro Social Mundial y bueno, todas estas expresiones antisistémicas o antiglobalización que se han expresado a favor del movimiento talibán, algunos bastante cercanos a nosotros, en Argentina, digamos, ¿no? Yo no los comparto, pero además pienso que son factores que pueden debilitar un movimiento que estaba creciendo efectivamente en términos, por lo menos, de una posición antiglobalización. Yo no llamaría todavía un movimiento antiimperialista, creo que está bastante lejos de lo que fue el movimiento no alineados en los 50, pero se estaba acercando, lentamente estaba caminando hacia conformar en el mundo una especie de internacionalismo alternativo a la globalización, y espero que ese signo de interrogación no lo tenga que transformar en un signo de afirmación, porque bueno, sería realmente un paso atrás en lo que hemos ido construyendo, digo en el sentido genérico de las organizaciones políticas y sociales antisistémicas.